Para esta conversación, para esta actividad, tenemos el privilegio de que nos acompañe el profesor don Juan Mateo, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, y quien además es experto en el modelo de negociación desarrollado originalmente por la Universidad de Harvard, y de quien nos presentará a mayor abundamiento después Felipe Marín de la Academia Nacional de Litigación. También es un placer de que nos acompañen todos ustedes, gerentes legales, fiscales de algunas compañías, abogados in-house, abogados que ejercen libremente la profesión y en general personas, ¿no? Personas que negocian día a día en las distintas esferas de su vida. ¿Por qué invitarlos ahora a una actividad como esta? ¿Por qué conversar sobre negociación y litigación? Ensayando algunas respuestas, tenemos la siguiente. Primero, porque como les decía, y como nos recuerda en el prólogo de su famoso libro de negociación, los profesores Fisher, Uri y Patton, todos nosotros negociamos todo el día, negociamos cotidianamente en las más distintas esferas de la vida, ¿no? Negociamos en nuestra casa, negociamos con nuestros hijos, negociamos en la familia, negociamos en los negocios, estamos continuamente negociando. Y creemos que, en segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre quizás en otros sistemas, todavía tenemos una dogmática, por así decirlo, incipiente en materia de negociación. O por así decirlo, todavía acá en Chile tenemos un desarrollo incipiente acerca de un método, acerca de cómo poder desarrollar una negociación exitosa. Por eso vale la pena que conversemos sobre esto. Y hoy día, por otro lado, nos encontramos con que cada vez más, a pesar de que tenemos todavía un desarrollo incipiente en mecanismos de negociación, nos encontramos con que cada vez más en la esfera del ejercicio de la profesión tenemos ciertas demandas por desarrollar negociaciones, ¿no? Hoy día hay un impulso, un auge, por así decirlo, un impulso incipiente también, de mecanismos alternativos de resolución de disputas, ¿no? Pero que nos exigen estar negociando. Por ejemplo, en materia penal, hoy día tenemos mecanismos de resolución alternativa de conflictos distintos al juicio oral que muchas veces requieren derechamente una negociación entre los abogados y el Ministerio Público. Vemos y eso ha sido fuente de sorpresa para algunos, que cada vez más la Corte Suprema está llamando a desarrollar conciliaciones a las partes directamente y en casos cada vez más complejos. Vemos también que en materia arbitral, por ejemplo, cada vez más se contemplan cláusulas arbitrales con cláusulas escalonadas de resolución de conflictos, es decir, con mecanismos que llaman a las partes a resolver sus conflictos de manera horizontal, previo al inicio del arbitraje. El CAM, de hecho, también, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, ha venido impulsando fuertemente estos 2 últimos años a la conciliación y a la mediación sobre todo, como mecanismo de resolución de disputas. Celebraban como un éxito haber concedido 1000 mediaciones gratuitas en los 2 últimos años. Y en juicios de construcción, por ejemplo, hoy día cada vez más se discute sobre la institucionalización y se están empezando a usar los dispute boards como mecanismos de resolución temprana de conflictos. Todo esto demuestra, en suma, que hoy día para la resolución de disputas, para la resolución de conflictos, se requieren habilidades y un método para poder desarrollar negociaciones exitosas. Por otro lado, también hay que entender que cuando los mecanismos de resolución temprana fracasan y se pasa al litigio propiamente tal, eso no quiere decir que se acabe la negociación. Quienes litigamos, los litigantes, sabemos que de alguna manera el litigio puede ser una herramienta para desarrollar una negociación exitosa o para buscar nuevas estrategias dentro de un periodo de negociación, y sabemos también que también el litigio puede servir para mejorar incluso una determinada posición negociadora. En suma, por eso los invitamos a este taller o a este conversatorio sobre negociación y litigación, entendiendo que negociación y litigación son herramientas complementarias y que por lo tanto un buen litigante debe saber negociar y que al mismo tiempo un negociador debe saber que el litigio es un mecanismo disponible para poder continuar negociando de cara a una disputa. Con eso solamente cerrar esta introducción y contarles el procedimiento que vamos a seguir, cómo está estructurado.
Juan, a continuación, perdón, Felipe nos va a hacer una breve presentación de la Academia Nacional de Litigación y nos va a contar un poquito más de Juan, quien va a desarrollar una exposición de aproximadamente unos 30-40 minutos, quizás un poco más. Y finalmente vamos a pasar una ronda de preguntas para tener un conversatorio propiamente tal. La idea es que ustedes pueden ir haciendo las preguntas a través del chat. Y Julián López, socio del estudio, y Felipe Marín, director de la Academia Nacional de Litigación, van a ir recogiendo estas preguntas y van a iniciar propiamente tal la conversación con Juan Mateo sobre los aspectos más relevantes de su exposición. Les agradezco a todos nuevamente su asistencia, particularmente a Juan. Juan, un privilegio tenerte con nosotros. Y solamente les quiero recordar, por favor, si podemos mantener las cámaras apagadas durante la actividad. Muchas gracias a todos. Felipe, te dejo la palabra a ti, por favor. Ahí sí. Muchas gracias, Felipe. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Felipe Marín. Yo soy director ejecutivo de la Academia Nacional de Litigación, que es una academia relativamente nueva y que nos interesa esta conversación que vamos a tener hoy con Juan, justamente porque, como decía Felipe Leiva hace un minuto, nosotros entendemos que para ser un abogado litigante no solo se requiere tener las habilidades que uno puede considerar naturalmente más propias de la litigación, como construir una teoría del caso coherente, convencer a los jueces, ir a juicio y litigar, ¿verdad? Hacer interrogatorio de los testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que también entendemos, porque nos hemos fijado como misión ser un espacio integral de desarrollo de las habilidades de los abogados litigantes, que es fundamental también incorporar las habilidades que están vinculadas a la negociación. Y que negociar, entonces, aunque a veces pueda ser leído como una cuestión contradictoria con la litigación, ¿verdad? O uno pelea o uno negocia, ¿cierto? Por el contrario, entendemos que son dos facetas tremendamente importantes y consistentes para un abogado litigante y que haga su trabajo de manera correcta. Y por eso es que estamos hoy aquí, por eso es que Juan es también docente de nuestra academia. Les voy a presentar a Juan brevemente. Tiene un currículum tremendo y una experiencia tremenda, así que voy a hacer un resumen. Juan me va a perdonar que todas esas horas de estudios de muchos diplomados no estén nombrados aquí, pero ustedes van a tener ya una imagen con lo que les voy a decir de con quién estamos hablando. Juan es licenciado de Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un diplomado por la Columbia University en el Knowledge Management and Organizational Design. Tiene una certificación como profesor de técnicas de negociación por el Conflict Management de la Universidad de Harvard y fue codirector del curso sobre técnicas de negociación junto a Roger Fisher en la Universidad de Harvard también. Actualmente fue fundador y es director del Instituto Superior de Negociación de la Universidad Francisco de Vitoria, pero no solamente Juan tiene este currículum, como les digo, resumido, tan nutrido, académico, sino que además tiene una trayectoria muy fuerte haciendo negociación, en su experiencia como negociador, ocupando puestos directivos del más alto nivel en empresas consultoras multinacionales. Así que, sin hacerlos perder más tiempo, vamos directamente a la conversación con Juan, que seguro va a ser muy interesante. Y les recuerdo, durante la exposición de Juan, pueden ir haciendo las preguntas que les surjan, poniéndolas en el chat, y luego vamos a poder entonces ponerlas en conocimiento de Juan y conversar sobre esas dudas. Así que sin más, los dejo con Juan. Bienvenido, Juan. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, gracias a todos por estar esta mañana con nosotros, esta tarde para mí. Yo estoy en estos momentos en Madrid, con más calor parece ser que en Santiago, pero es un placer, es un verdadero placer y un honor estar hoy con todos ustedes. Y agradecer al despacho de López de Escobar del Río y Leiva y por supuesto a la Academia Nacional de la Litigación, que como bien decía Felipe Marín, tengo el honor de pertenecer a su equipo docente, el haber contado conmigo en esta ocasión.
Así que, bueno, yo he preparado una presentación. Tendremos que ir un poquito rápido porque, lógicamente, el tiempo es corto, pero espero que, al menos, con esta presentación sí podamos tratar aquello que es más importante, ¿no? Yo tuve la enorme suerte de ser formado por Roger Fisher, el gran pope de la negociación, el catedrático de la Universidad de Harvard, que desarrolló el modelo más importante que hay en el mundo en estos momentos en negociación. Bueno, espero que hasta que nosotros saquemos el nuevo, porque dentro de mi universidad estamos en un proceso de investigación en estos momentos precisamente para mejorar ese modelo, así que espero que podamos dentro de poco bueno, pues compartir ese nuevo modelo y ver cómo podemos hacerlo. Él me decía muchas veces algo que es una cosa que yo he tenido siempre en mi cabeza, me decía, nunca te olvides que uno no tiene lo que se merece, uno tiene lo que negocia. Y yo creo que es algo bastante cierto. Nosotros creemos que nos merecemos las cosas, pero al final solo cuando somos capaces de negociar, cuando somos capaces de entender que necesitamos el acuerdo con los demás, es cuando conseguimos muchas más cosas. Así que, si me permiten, voy a compartir esta presentación con todos y vamos a ir siguiendo, ¿vale? En primer lugar, como decía Felipe, bueno, litigar o negociar, ¿son incompatibles? Bueno, yo espero demostrar que no solamente no son incompatibles, sino terriblemente compatibles y que además unas se pueden ayudar a las otras. Claro, al final si uno se va a los grandes, ¿no? Pues Adam Smith, probablemente uno de los economistas más influyentes en la historia de la humanidad, decía, la mejor manera de satisfacer los intereses propios es cuidando los intereses de aquellos que tienen lo que uno quiere. Y eso es una verdad absoluta, porque realmente si yo quiero que tú me des algo, si yo quiero algo de ti, lo primero que tengo que hacer es cuidar qué es lo que quieres tú, porque si no, esa contraprestación no va a venir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, lógicamente, todo esto previene de lo que es la gestión de conflictos. El conflicto es consustancial al ser humano. Nacemos, vivimos y morimos en conflicto. Y el conflicto, podríamos, bueno, alargarnos mucho aquí, pero el conflicto no necesariamente es malo. El conflicto es una fuente de reflexión que nos puede llevar a avanzar en las relaciones, en muchas cosas, de manera extraordinaria. Ahora, debemos entender una serie de cosas sobre el conflicto muy básicas, pero que son importantísimas. Lo primero es que todo conflicto empieza y termina por la comunicación. No es posible entrar en conflicto, no es posible resolver un conflicto si no estoy comunicado con otra parte. Puedo parar un conflicto, puedo imponer la solución, pero terminar con el conflicto solo se puede terminar si las dos partes se comunican entre ellas. Por lo tanto, la comunicación es un factor enormemente importante a tener en cuenta en este ámbito. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es cuál es el objeto del conflicto. Definir muy bien cuál es el objeto. Y aquí hay una diferenciación interesantísima. El objeto del conflicto, también de forma muy básica y muy rápida, es doble. Puede ser por una necesidad o puede ser por un deseo. Las necesidades son aquellos que tenemos que cubrir porque si no lo hacemos puede afectar gravemente a nuestra vida. Comer es una necesidad, si no tenemos comida nos afecta, pero no tener materia prima para que nuestra industria pueda funcionar también es una necesidad, pues afecta gravemente al funcionamiento de esa industria. El deseo, por el contrario, no es así. Si no lo tenemos, bueno, puede ser que nos moleste, puede ser que nos contradiga, pero no es algo fundamental. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces lo que nosotros vemos en el otro, que para él es una necesidad, lo convertimos en un deseo. Decimos, eso es un capricho, eso no es así, o esto es simplemente porque a él le da la gana, y al revés, hacemos lo contrario. Lo que es un deseo para nosotros lo convertimos en una necesidad. Si esto lo pasamos al mundo de las negociaciones, tendremos que tener siempre muy en cuenta que los intereses de las partes son de dos tipos. Los intereses profesionales y los intereses personales. Casi es lo mismo. Los profesionales son una necesidad, es un mandato que tengo de mi cliente, de mi jefe, de quien sea. Pero detrás de todo interés profesional siempre hay un interés personal. Toda persona que hace o tiene un cliente tiene un interés profesional en cubrir esas necesidades que tiene en su cliente. Un abogado tiene un interés profesional en solucionar perfectamente aquello para lo que ha sido contratado. Pero tiene un deseo, tiene un interés personal muy grande, que es que esa resolución le permita avanzar en su marca, le permita poder presumir de alguna manera
de un buen éxito, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuidado, porque ahí nos topamos con algo que veremos luego y que no quiero anticipar. En tercer lugar, otra cosa tremendamente importante es cuál es la relación entre las partes. No es lo mismo un conflicto en una empresa familiar donde los lazos son de sangre que un conflicto que existe entre dos partes que no se conocen entre ellos. El nivel de emocionalidad va a cambiar radicalmente y, como veremos, eso es fundamental. Y por último, algo muy importante, que es la personalidad del individuo. Esto nos demuestra que para ser un buen negociador no solamente hay que conseguir tener una buena técnica, un modelo de negociación, sino hay toda una serie de herramientas alrededor que son fundamentales. Entre otras, es muy curioso, y eso lo veo yo constantemente en la gente que me pide asesoramiento o personas que se han pasado mucho tiempo negociando, y te das cuenta la enorme poca cultura que existe sobre lo que es el comportamiento humano. Muchas veces lo que no nos damos cuenta es que esto es un proceso humano, es un proceso que es en donde se comunican dos partes que son seres humanos. Y sin embargo, muchísimos grandes negociadores, muchísimas personas que se dedican a esta, tienen un gap importantísimo en la formación en este ámbito. Y eso les puedo garantizar que es absolutamente fundamental. Ahora bien, vamos a continuar. A ver, pensemos un momento, porque esto que voy a explicar es algo muy importante, muy relevante para entender por qué a veces los conflictos no se solucionan. Normalmente, cuando un conflicto se inicia, imaginemos el momento cero de un conflicto, de la aparición de esa diferencia, uno pregunta, bueno, ¿por qué aparece un conflicto? Y claro, uno puede preguntarse, ¿aparece por algo o aparece porque emocionalmente es así? Bueno, en realidad todo conflicto, los conflictos aparecen siempre por una cosa fundamental, que es los hechos. Siempre en un conflicto hay un hecho que lo provoca. Puede ser un hecho nimio, puede ser una cosa sin importancia, pero tiene que haber un hecho. Tú no vas por la calle y le pegas un puñetazo a alguien y le dices, bueno, por si acaso. No, tiene que ocurrir algo. Puede ser que luego analizado digas, vaya tontería, ¿cómo es posible que llegaran a este punto por una cosa tan absurda o tan estúpida? Pero tiene que haber un hecho. Lo que pasa es que somos seres emocionales y por lo tanto nuestro cerebro siempre va a tener una reacción emocional. Pero si nos ponemos en el instante cero de un conflicto, ese instante es el hecho el que lo provoca. Luego aparecerán las emociones. Así que si quisiéramos representar la estructura de un conflicto al inicio, podríamos representarlo así. Un cerebro muy grande en la parte racional y un cerebro más pequeñito en la parte emocional. Esto no es porcentual, es simplemente conceptual, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Ocurre que entonces aparece una cosa que es el tiempo. ¿Qué pasa si ese conflicto no somos capaces de resolverlo? No hemos encontrado una solución. Pues que el tiempo hace que mute, es decir, que el cerebro se convierta en esto. Es entonces cuando lo racional pasa a ser muy poco, los hechos prácticamente desaparecen y es lo emocional quien captura el conflicto. Cuando nos encontramos en esa situación, cuando son las emociones las que tienen atrapada el conflicto, puedo garantizar que es tremendamente difícil solucionar, muy complicado, porque las emociones son irracionales y por lo tanto aquí ya empieza la venganza, empiezan sentimientos que son demasiado fuertes como para verlo. Esto, por ejemplo, se ve muy bien en un divorcio. Un divorcio puede haber un juez impuesto una solución, pero eso no significa que el conflicto se haya pasado. ¿Qué ocurre 15 años después cuando tú hablas con una de las partes? Que esa emocionalidad sigue saliendo, sigue insultando, sigue diciendo que esa persona, qué tal, es decir, no hemos acabado con él, porque las emociones lo han afectado. Entonces, ¿qué ocurre? Precisamente para que eso no ocurra en lo que en esos conflictos a los que nosotros nos enfrentamos, tenemos la negociación. La negociación es lo que hace que pare la emocionalidad, que seamos capaces de transcurrir por un camino mucho más racional y por lo tanto encontrar una solución. Para eso hay un modelo. Modelo, como decía Felipe en la presentación, es el modelo de Harvard, el modelo de referencia internacional, y al que nosotros en la universidad pues, le hemos ido añadiendo una serie de herramientas que lógicamente hoy no tenemos tiempo, pero puedo decir que son desde la teoría matemática de juegos hasta temas de psicología aplicada, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, lo primero que tenemos que entender es que cuando afrontamos un conflicto tenemos que pensar dos cosas.
en qué medida yo quiero cumplir mis intereses y en qué medida quiero que cumpla los intereses, quiero que tenga también los intereses de la otra parte. Si hacemos este esquema, esta matriz, y nos vamos al cuadrante superior izquierdo, en donde lo único que yo quiero son mis intereses, me da exactamente igual los intereses de otro, la gestión de ese conflicto será imponer una solución. Cuando en la Segunda Guerra Mundial los nazis quieren arrebatar el mundo a través de una de las salvajadas más grandes que se ha hecho en la humanidad, no se puede tener en cuenta sus intereses. Tengo los míos y voy a imponerte una solución y te declaro la guerra. Claro, si nos vamos al otro lado, que es, mira, no me importan mis intereses, me importa fundamentalmente el tuyo. Voy a poner un caso muy sencillo. Un conflicto entre un padre y un hijo, por ejemplo, en una empresa familiar, y el padre dice, mira, me da igual, yo lo que quiero es que mi hijo continúe esto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es ceder. Esto no significa que le demos al otro la razón, sino significa que le decimos, aunque no tienes razón, por el bien de esta situación, te concedo lo que necesitas. Tenemos otra opción, que es abandonar. Me da igual, no me importa nada, ni los míos ni los tuyos, así que me voy y se acabó. Pero hay una posibilidad que es, yo quiero que mis intereses se cumplan y que tus intereses se cumplan. Eso es negociar. Negociar no es en un juego competitivo, en la competencia, para ganar hay que vencer. En la negociación no es así. La negociación es un juego estrictamente colaborativo, por lo tanto se puede ganar sin vencer a nadie. Esa es la gran diferencia. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Qué fundamentos tenemos básicos en una negociación? Bueno, voy a ponerles un trocito de una película para hacer esto un poquito más agradable, más dinámico. No sé si han visto esta película, pero a mí me encanta. Creo que la pueden encontrar en Amazon Prime Video y se llama Diplomacia. Es una película francesa maravillosa, que además fue una obra de teatro que se estuvo exhibiendo en París durante 3 años, tuvo tanto éxito que al final se pasó a una producción cinematográfica. La historia es muy sencilla. Final casi de la Segunda Guerra Mundial, los aliados están a punto de reconquistar París y el general que está al mando de las fuerzas alemanas, de las fuerzas nazis, que es el general von Clausewitz, lo que tiene es una orden de Hitler que le dice que tiene que explotar París, que no puede quedar una piedra sobre él. Esto es tan cierto como que cuando los aliados entran en París, pues descubren todas las cargas de dinamita en todo París e incluso en el cauce del río para que se desbordara e inundase la ciudad. De esta orden se entera el cónsul de Suecia en París, que es el personaje que está a la derecha de sus imágenes, que es el cónsul Norling, y entonces decide ir a ver al general para intentar negociar con él que esto no ocurra. Hombre, no hago un spoiler de la película si digo que efectivamente París no explotó, pero lo que no sabemos es si no explotó porque consigue negociar un acuerdo con el general o porque al final detienen al general y consiguen parar esa orden. Él está viviendo en un hotel que era un antiguo palacio que había ordenado construir el gobernador para su amante. Y el general está en la suite de ese hotel, que era el dormitorio del amante del emperador, y por lo tanto tiene un pasadizo secreto. Y Norling se cuela por ese pasadizo. Y empezamos a ver, ya ellos llevan un ratito hablando, y observemos qué pasa en esta conversación. Vamos allá. Me recuerda usted a Abraham. ¿A quién? Abraham, de la Biblia. Cuando Dios le ordena asesinar a su hijo, Abraham no se rebeló, le obedeció, afiló la daga, preparó el altar, levantó el brazo para apuñalar a Isaac sin sospechar que Dios le retendría en el último momento. ¿Cómo se puede justificar esa barbaridad? Se podría pensar que solo ejecutaba la voluntad de Dios o que temía su cólera, pero la cuestión no es esa. La pregunta que se plantea es, ¿qué hijo querría un padre como él? Si no salva a París por su belleza o su población, hágalo por sus soldados, por usted, hágalo por Alemania. ¿Por Alemania? Sí, créame. Si destruye París, las consecuencias serán desastrosas para su país. Las repercusiones de ese crimen superarían con creces el contexto de la guerra. Alemania sería tratada como una apestada y sus hijos, general, sus hijos. Y los de los supervivientes llevarán de por vida a la cruz gamada estampada encima, como otros llevan hoy la estrella amarilla. Es usted muy elocuente, señor Norling. Y Abraham, un judío.
Una comparación interesante. Verá, yo ya no creo en Dios, pero me acuerdo muy bien de la Biblia. De hecho, lo que me pide es renegar del juramento que hice de servir a mi patria. Lo que me pide es renegar de toda mi educación. Mi padre era soldado, mi abuelo también era soldado. Mis antepasados lucharon contra Napoleón durante la campaña rusa y yo he participado en 2 guerras. No, déjeme terminar. Conozco muy bien estas guerras. He conocido la embriaguez de la victoria y he conocido la humillación de la derrota. Deseo tanto como usted que esta se termine y cuanto antes mejor, pero yo no capitularé jamás, señor Norling. Y si Hitler le pidiera que asesinara a su hijo de 4 meses, ¿lo haría sin dudar, como Abraham hace 4000 años? Está siendo insolente. No me deja otra opción, señor gobernador. Bueno, ahí lo tenemos. Y este es un ejemplo maravilloso porque nos enseña varias cosas. Vamos a ir un poquito rápido. Primero, lo que Norling, el sueco, el cónsul, hace no es negociar. Comete uno de los errores que se suelen cometer normalmente en una negociación. Intenta persuadir, intenta convencer. Y persuadir y convencer no es negociar. Él lo que hace es, a través de lo que él piensa, como cónsul sueco, como hombre mucho más civilizado, por decirlo así, cómo es posible que alguien pueda pensar en destruir París, sin darse cuenta que el que tiene enfrente es un general alemán que probablemente desde la Primera Guerra Mundial, en la que ya participó, ha matado a millones de personas. No escucha, no intenta ponerse en el lado de otro, no es capaz de entender qué querría el general para poder hacer un pacto. Es decir, comete el primer error de todos, que es que en vez de ser la persona, la otra parte, el que está de protagonista para que yo pueda entender exactamente qué quiere y qué necesita, lo que hago es simplemente ponerme a hablar para persuadir. Segundo tema importantísimo. Si probablemente pudiéramos tener un rato para conversar sobre esta escena y yo preguntara, bueno, ¿cuáles son los intereses de cada parte? Claramente Norling tiene un interés, salvar París y que no se destruya. Pero mucha gente me diría, claro, el interés del general es cumplir con su obligación. Es un militar, lo lleva en su ADN, su padre era militar, su abuelo era militar y él tiene una orden de su comandante en jefe y no la va a incumplir. Bueno, sigamos. Después de un rato y el general regresa de una conversación muy desagradable que ha tenido con 2 capitanes de las SS que le dicen que van a robar todas las obras de arte de París, ocurre esto. ¿Sabe lo que es la Sippenhaft? La Sippenhaft. ¿Sabe lo que es? No. Es una ley. La promulgaron la víspera de mi nombramiento en París. Estoy intrigado. ¿Sabe lo que dice esa ley? Desde hace 15 días los familiares de los oficiales alemanes se consideran rehenes. Es decir, la familia responde de nuestros actos. En otras palabras, si París lo explota, mi mujer y mis hijos serán detenidos, encarcelados y ejecutados. Me cuesta creerlo, ¿no? Es el decreto firmado por la mano de Adolf Hitler. Sí, Alemania tiene miedo, señor cónsul. Y para protegerse recurre a las peores prácticas de la Edad Media. La obediencia ciega e incondicional. Adelante. Muy bien. ¿Qué ha pasado ahora? Ahora ya sí sabemos cuál es el interés del general. No es su ADN, no es cumplir la orden, es salvar a su familia. Pero aquí ocurre algo interesantísimo en una negociación y que es el corazón del mundo. Nosotros la única forma que tenemos de negociar es cuando sabemos muy bien cuál es mi interés, cosa que hay que preparar enormemente. Les garantizo que el 80% del éxito de una negociación es su preparación. Tengo que saber exactamente qué quiero y después dedicarme a algo muy importante, que es qué quiere el otro.
Sin esas dos cosas, la negociación es imposible. Y además ocurre un hecho muy importante, que es que cuando alguien empieza una negociación y el nivel de confianza no es muy importante, lo que pone delante son posiciones. ¿Y qué es una posición? Una posición es como un bote de humo que yo te tiro delante para que no veas exactamente qué es lo que quiero. No, yo tengo que cumplir con mi obligación, porque como no sé qué vas a hacer con la información, no sé si eres un espía, no sé si vas a ir inmediatamente a decirse a los americanos para que me peguen un tiro, yo te digo, no, yo no puedo. No, esto es muy caro, no, esto es imposible, ¿cómo voy a pactar con él? Pero eso son posiciones, siempre aparecen en una negociación con el nivel de confianza. Nosotros tenemos que hacer así, quitar el humo e intentar entender perfectamente lo que el otro quiere. Voy a contarles un caso maravilloso, que estando yo en la Universidad de Harvard me contó una bibliotecaria de esa universidad y que es fantástico. Es el caso de la biblioteca. Ella era la responsable de esta biblioteca, ahí tienen un esquema de lo que es la planta de esa biblioteca, donde están las mesitas con las luces, en fin, donde se sentaban los lectores, y en la parte superior derecha hay un despacho donde, como se ve, hay una mesa alargada con dos sillas donde había dos personas en cada uno de los extremos estudiando. Ese despacho tenía una puerta y una ventana. En un momento determinado, el que está de espaldas a la ventana se levanta y cierra la ventana y se vuelve a sentar. Pero 5 minutos más tarde, el que está frente a la ventana se levanta, ¡pum!, milagro, y se vuelve a sentar. 5 minutos más tarde, el que está de espaldas a la ventana se levanta, ya no tan tranquilo, da un golpe, ¡clac!, y cierra la ventana. Pero 5 minutos más tarde, el que está enfrente se levanta, ¡pum!, milagro. Esto ocurre, al parecer, 3 o 4 veces y se lía. Hay voces, hay gritos, estate quieto, ya está bien, es imposible estudiar así, déjame en paz la ventana. Y ella sale corriendo para intentar solucionar ese problema. Después de muchísimas veces de contar este caso, yo pregunto, bueno, ¿hay alguna posibilidad de solucionar este caso? Y la gente me dice, sí, claro, pues giramos, que uno se ponga en un lado y otro en el otro, echarles de la biblioteca por haber gritado, que uno salga y otro entre. Volvemos a lo mismo. Acabamos de decir, entiende lo que quiere el otro y ya estamos dando la solución. No, el problema no es ese. El problema es preguntar realmente qué quieren, por qué uno quiere la ventana abierta y por qué el otro quiere la ventana cerrada. Entonces podremos solucionarlo, no antes. Eso es lo que hace ella. Y entonces el que está de espaldas a la ventana le dice, bueno, yo quiero la ventana cerrada porque tengo papeles, tengo un libro, entra corriente, los papeles se mueven, tengo que estar constantemente poniendo las manos encima y no me puedo concentrar, no puedo estudiar. Y el que está de espaldas, de frente a la ventana le dice, bueno, el problema que yo tengo es que estoy leyendo un libro, estoy estudiando un libro, tengo bastante calor, si abro la ventana entra una brisa muy agradable y me quito el calor. Ahora sí podríamos empezar a ver cuál es la solución. Pero toda negociación tiene que ver con este ejemplo. Una negociación es posible solucionarla si tenemos un interés común. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es decir, el interés común de las dos personas que están en la biblioteca es estudiar en la biblioteca. El interés común en una negociación, por ejemplo, de las que ustedes hacen muy habitualmente, es resolver el caso. Si alguien no quiere resolver el caso, olvídense, no hay forma. ¿Para qué quiere resolver el caso uno? ¿Para qué quiere resolver el caso otro? Bueno, eso ya lo veremos, cada uno tendrá. Pero tenemos que tener el interés común de querer resolver las cosas. Lo que pasa es que aparece algo muy importante, que son los intereses incompatibles. En este caso, el interés incompatible es la ventana. Si está cerrada, yo gano y tú pierdes. Si está abierta, yo pierdo y tú ganas. Es, como dicen los matemáticos de teoría de juegos, un juego de suma cero. Y cuando hay un juego de suma cero, uno gana y otro pierde. Y acabamos de decir, esto lo descubrieron los matemáticos de teoría de juego, que la única forma de colaborar es yo gano y tú ganas. Entonces, cuando descubramos un interés incompatible, es decir, un juego en el que yo gano y tú ganas, lo que hay que hacer es sacarlo inmediatamente de la negociación. Y entonces intentar entender cuáles son los compatibles. Si yo quito la ventana de la negociación, si no me fijo en la ventana y me fijo en qué quiere cada uno, es decir, uno quiere que no se le muevan los papeles y otro no pasar calor, ahí es donde encontraré la solución. Y muy curiosamente, el interés incompatible lo solucionaré como consecuencia de resolver los compatibles. Si yo les digo, pues mira, cámbiate, ven, el que está de espaldas, ponte aquí, que aquí no llega
suficiente aire, tú ponte allí, que te da mucha brisa y así no tienes calor. Evidentemente lo que habré podido hacer es solucionar el conflicto. Pero además, ¿qué importancia tiene ya la ventana? Ninguna. Si ya lo hemos solucionado, me da igual, ya deja la ventana abierta o déjala cerrada, yo ya tengo lo que quiero. ¿Qué más? Bueno, hay algo muy importante, terriblemente importante. Toda negociación tenemos que llevarla a los hechos, no a las opiniones, no a las creencias. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Un hecho es no llueve, eso es un hecho. Porque yo miro, digo, llueve o no llueve. Una opinión es hace un buen día. Claro, para una persona que acaba de irse a un lugar de veraneo 5 días que tiene de vacaciones, que no llueva es fantástico. Para el pobre agricultor que hace 4 meses que no llueve y su cosecha está a punto de perderse, esa opinión no es válida. Si yo digo, así lo quiere Dios, eso es una creencia. ¿Qué pasa? Que los hechos son comprobables, las opiniones son discutibles y las creencias son personales e intransferibles. Por lo tanto, los hechos provienen de la realidad, las opiniones provienen de la experiencia y las creencias provienen de la ideología. En ese sentido, ¿qué debemos hacer? Los hechos hay que demostrarlos. Las opiniones deben ser argumentadas y las creencias lo que hay que hacer es tolerarlas. En ese sentido, los hechos se pueden analizar, las opiniones se pueden debatir y con las creencias lo que tenemos que hacer es compartirlas y tolerar. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Lo más eficaz es centrarnos en los hechos, porque eso es lo que es irrebatible. Eso es lo que no podemos... Si yo le digo a una persona, eres un vago, eso es una opinión mía, que me puede rebatir de muchas formas. Si yo le digo, mira, llevo fiscalizándote durante 2 meses, llegas todos los días 1 hora tarde, te vas antes que nadie y no has cumplido un solo objetivo, esos son hechos. Eso no podemos analizar por qué ocurren, pero no es discutir. Cuando yo tengo un alumno que tiene problemas, no, porque claro, yo he estudiado, porque... No, espérate, vamos a analizar un hecho. ¿Cuál es tu examen? Vamos a ver, vamos a ir pregunta a pregunta. ¿Las has contestado bien? ¿Sí o no? No. Vale, vamos a discutir sobre esto. Luego analizamos por qué, pero vamos a estar de acuerdo en algo, que son los hechos. En una negociación esto es fundamental. En las opiniones lo que hay es que evitar polémicas innecesarias. Ahí aparece un término maravilloso de la negociación que hoy no tenemos tiempo para hacer, pero se llama la razonabilidad. Argumentos que justifiquen plenamente por qué opino lo que opino. Y con las creencias lo único que tienen que hacer es aceptarse, aunque no se compartan. Por lo tanto, toda negociación hay que intentar llevarla a los hechos al máximo. ¿Cuál es la caja de herramientas que tenemos que tener? ¿Qué caja de herramientas tiene que estar siempre al lado de un negociador? Pues bueno, una cosa fundamental, 2 herramientas que deben ser física cuántica, porque todo el mundo las sabe, pero nadie las utiliza bien. Una es preguntar y otra es escuchar. Curiosamente, es las 2 habilidades que peor he visto manejar a las personas en mi vida. Y somos seres de la naturaleza que tenemos la mayor capacidad comunicativa que existe. ¿Por qué no lo hacemos? Podríamos explicarlo, es casi un problema neurológico, pero tenemos que obsesionarnos con escuchar, escuchar, escuchar y escuchar, porque solo cuando comprendemos al otro, que no quiere decir que te lo vaya a dar, que no quiere decir que yo lo acepte, simplemente quiere decir, ahora entiendo que quieras, estoy en disposición de eso. Y también, como decía, hay que gestionar las emociones. Porque aunque nos parezca mentira, las emociones pueden jugar un papel absolutamente determinante dentro de una negociación. Hay, por decirlo así, la palabra no me gusta, pero pedagógicamente se puede quedar grabada, 3 adicciones genéticas, según muchos científicos, que afectan al ser humano y que afectan directamente a la negociación. La primera necesidad, la primera adicción que tiene el ser humano es al reconocimiento. Es decir, todos, desde un niño de 2 meses, vamos, desde que nace un niño, hasta que un ser humano muere, busca una cosa por encima de la otra, que le quieran. Claro, decir que le quieran puede decir, hombre, estamos hablando de negociación, un momento. No estoy hablando de querer sentimental, romántico. Estoy hablando de que me necesitas, de que me demuestres que para ti soy importante, que reconozcas mi valor. Es lo que normalmente se llama la alteridad. Es decir, esto viene de mi alter ego. Mi alter ego es el otro yo. Si yo no soy
capaz de reconocer en el otro que tiene los mismos derechos, que tiene la misma respeto por mi parte que me lo tengo a mí mismo, que sus intereses son tan respetables y tan válidos como los míos, negociar se convierte en algo imposible. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo me crea por encima del otro o con más derechos que el otro, lo que trataré de hacer es imponer, no negociar. Por lo tanto, reconoce el valor del otro, reconoce que necesitas al otro para poder solucionarlo. Sin el otro no se va a solucionar. Y tú lo que quieres, en ese interés común, es solucionar las cosas. Lo segundo que necesitamos, lo voy a demostrar con un juego muy rápido, muy rápido. Vamos a ver, se llama el Ultimátum. Este es un juego que desarrolló el doctor Werner Guth en el Instituto Max Planck. Yo tengo un billete de 50 euros. Es una pregunta que les lanzo a todos ustedes, ¿eh? Imagínense que voy a jugar 1 a 1 con cada uno de ustedes. Tengo ese billete de 50 euros que está en la pantalla, ¿vale? Y me lo han dado, me lo han regalado. Pero el que me lo ha regalado me dice, tienes que dar, imaginen que estoy jugando con ustedes, con cualquiera de ustedes. Le digo, mira, Rodrigo, Felipe, Paloma, yo tengo estos 50 euros y me han dicho que para quedármelos te tengo que ofrecer algo de los 50 euros, lo que yo quiero. No puedo negociar contigo y no puedo darte ninguna explicación de por qué te voy a dar lo que te voy a dar. Pero tú tampoco puedes negociar conmigo, ni puedes pedirme ninguna explicación. Si me dices que sí al reparto que yo te voy a proponer, hacemos el reparto y ya está. Si me dices que no, yo tengo que devolver los 50 euros. Es decir, si yo te digo, mira, te doy 5 euros y tú me dices, vale, tú te quedas con 5 y yo con 45. Pero si me dices no, yo devuelvo los 50 euros porque no me los puedo quedar. Insisto, no puedo negociar contigo, no puedo darte explicaciones, ni tú me puedes pedir explicaciones ni negociar. Voy a hacerles una oferta. Les doy 1 euro. Claro, no tenemos tiempo ahora para hacerlo, pero después de miles de veces de hacer este caso, lo que me dice es que siempre que ofreces por debajo de los $12, la respuesta suele ser no, en un porcentaje altísimo. Entre los 12 y los 20, hay ya un 50% de la gente dice que sí. Y por encima de las 20, todo el mundo dice sí. Y claro, alguien se pregunta, ¿pero cómo es posible? Si le das a alguien 10 euros, no tiene nada y te dice que no. Bueno, esto tiene mucho que ver con una cosa que se llama equidad. Es decir, la sensación de injusticia. Cuando uno tiene la sensación de que está siendo injusto con él, rechazará cualquier relación contigo. Pero hombre, no es injusto, antes no tenía nada, ahora va a tener 10. No. El único que has perdido aquí, el único que pierde, si me dicen que no soy yo, yo tenía la perfecta posibilidad de tener $25. Eso lo garantizaba. Pero por el hecho de abusar del otro, le doy 10 y no me doy cuenta de que el poder para ganar yo lo tiene el otro. Si él me dice que sí, yo gano. Si me dice que no, lo pierdo todo. Pero es esa necesidad de estar por encima del otro, de vencer en vez de ganar con el otro, lo que nos pierde. Necesitamos tener la sensación de que la solución es justa, es equitativa. Voy a poner un pequeñísimo vídeo, que probablemente lo conozcan. Es un vídeo de un experimento que hizo el doctor Franz de Waal, uno de los mayores expertos mundiales en primatología. Son dos capuchinos, son 2 hembras de capuchino, a las que han encerrado en una jaula. Como ven, tienen una pared de metacrilato por delante que está agujereada. Y han puesto una red metálica en medio para que no se pasen una a la otra. El experimento es muy sencillo. La investigadora les va a dar algo de comer. Si ellas lo que hacen es que les da una piedra y se la devuelven. Si esa tarea la hacen bien, les da de comer. La diferencia está en que a la que está a la izquierda le va a dar de comer un trozo de pepino. El pepino para los capuchinos, como para la mayoría de los seres humanos, salvo que uno vaya a Bulgaria, que les encanta, bueno, nos lo comemos, es un alimento muy sano, pero no es nada así especial. Sin embargo, a la que está a la derecha, haciendo exactamente la misma tarea, le va a dar una uva. Las uvas, para un capuchino, son el manjar más exquisito que existe. Imagínense que les dan a ustedes lo que más les gusta. Son animales, no tienen ética, no tienen código moral, pero miren la reacción. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that.
So he gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. Bueno, como pueden observar, tenía un enfado realmente importante. Ella nos comentaba que si hubiera roto la pared de metacrilato que tenía, si hubiera llevado un mordisco muy grande, pues estaba realmente enfadada. Es decir, es genético. No somos capaces de soportar. Para un animal la comida es la vida. Es capaz de quedarse sin comer antes de aceptar una inocuidad. Y por último, algo tremendamente importante, muy evidente, es la facilidad. Conectemos con el otro a través de un lenguaje, de una comunicación que haga entender exactamente qué quiero, qué pretendo, y obliguemos al otro a que nos lo cuente en un lenguaje en el que no quepan dudas. Todo aquello que no entendemos, y esto los súper especialistas caemos muchas veces en esa tentación de utilizar un lenguaje críptico para darnos ínfulas, todo aquello que un ser humano no entiende lo rechaza. No tienen más que observar a los niños y las matemáticas. No las entienden, las rechazan. Otro concepto fundamental para ir terminando. Toda negociación va a continuar una vez que tengamos los intereses muy claros si somos capaces de definir cuál es nuestro BATNA. Es decir, best alternative to a negotiated agreement. Es decir, la mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿Qué significa eso? Les voy a dar una frase, simplemente una frase para que lo entiendan. Cuando yo estoy en esa situación en la que digo, ¿negocio o no negocio? Ya sé lo que quiere, ¿qué hago? ¿Me voy a un litigio, negocio? La pregunta es, si rompo, ¿qué me queda? Si rompo con él, si no quiero negociar, ¿qué me queda? Me queda litigar. ¿Y eso qué me puede provocar? O me queda irme a otro sitio y encontrar otra cosa mejor. Las alternativas son algo fundamental para entender, sobre todo cuando las emociones están claramente metidas aquí dentro, qué puedo perder, qué dejo de ganar si no negocio con él. A veces hay que hacerlo, porque la alternativa es mucho mejor que lo que me están ofreciendo. Pero también tengo que preguntarme una cosa, no solo si rompo yo, ¿qué me queda? Si rompe la otra parte, ¿qué me queda? Porque ahí encontraré si realmente, a pesar de esas tácticas que a veces se utilizan, todos no tenemos más remedio que llegar a una negociación. Claro, aquí hay una frase que probablemente así no se les olvide, que hay en la fotografía es Maurice Chevalier, que es probablemente uno de los showman más importantes de principios del siglo, sobre todo la época entre los 40 y los 60 en Francia, que le hicieron una entrevista famosísima en esa revista francesa, la revista más importante de Francia. Y la periodista le preguntó, él era ya muy anciano, él muere con 92 años, me parece, y le dice, señor Chevalier, ¿qué tal la vejez? Y él contesta algo que a mí se me ha quedado grabado. Dice, la vejez no está mal teniendo en cuenta la alternativa. Claro, la alternativa es morirse, ¿eh? Entonces, si te duelen las rodillas cuando te levantas, estupendo, estás vivo. ¿Cuál es nuestra alternativa? Eso siempre tenemos que preguntar. ¿Cuándo es posible negociar? Y voy a referirme a los casos de las personas que estáis. ¿Es posible negociar en la fase de litigio? Por supuesto. Podemos negociar, podemos mediar, podemos arbitrar, pero en esa fase de litigio, antes del litigio, tenemos que tener muy claro cuáles son mis intereses, cuáles son sus intereses, cuál es mi BATNA, cuál es su BATNA y qué razones hay para que todo esto entre dentro de un ámbito en el cual podamos hacerlo. Pero solamente es prelitigio o también podríamos hacerlo en la fase de litigio. Por supuesto que podemos hacerlo, porque no solamente podemos negociar con la otra parte, podemos negociar con la parte del fiscal, podemos negociar entre los clientes, puedo negociar con mi cliente, dándole muchas razones para, ojo, ten en cuenta que podemos seguir negociando, no te empeñes en esto porque las pérdidas que puedes tener, etcétera, etcétera. Incluso, a veces el hecho de meterse en una litigación fuerza la negociación. ¿Por qué? Porque en una litigación muchas veces el resultado no es absolutamente cierto. Entonces puede existir la posibilidad de no conseguir lo que uno quiere.
Eso es un fracaso de los litigantes, todo lo contrario. Al revés, ser un gran litigador lo que te permite es conseguir acuerdos precisamente porque la otra parte puede entender que si se mete en ese proceso, sus pérdidas pueden ser mayores. Por lo tanto, no es incompatible para nada litigar en negociación. Es todo lo contrario, es absolutamente compatible. Es necesario llevarlo hasta el final, porque muy probablemente en ese proceso de negociación alcancemos acuerdos que paren el conflicto. Un litigio lleva a una sentencia y una sentencia nos hace creer que el conflicto se acabó. No se ha acabado. Se ha impuesto una solución, pero el conflicto sigue ahí y las consecuencias van a venir en el tiempo. A veces no hay más remedio. Por supuesto, hay que litigar y hay que imponer. Por supuesto, sabéis, todos sabemos que a veces es absolutamente imprescindible. Pero ojo, necesitamos entender que incluso en esos momentos la negociación está encima de la mesa. Por acabar, nuestra posibilidad no reside únicamente en demostrar aquello en lo que somos expertos de utilizarlo. Nuestra profesionalidad es conseguir la mejor forma de hacer que nuestro cliente tenga lo mejor para sus intereses. Por eso, lo importante es buscar la mejor alternativa. ¿Cuál es? Litigar, litiguemos. ¿Cuál es? Negociar, negociemos. Porque esa es nuestra ética. Mi ética consiste en buscar para mis clientes, para mis representados, aquello que sea lo mejor. Y con este proceso, visto así, probablemente tendremos mucha más capacidad de entender qué debemos hacer. Bueno, yo con esto comprendo que he ido muy rápido, pero bueno, ahora tenemos un rato para poder charlar. Espero que haya sido lo suficientemente explícito y aclaratorio y, de nuevo, mil gracias. Muchas gracias, Juan, por tu exposición. Vamos a iniciar ahora el conversatorio con Felipe. Yo los invito a todos a hacer preguntas a través del chat. Yo te voy a plantear algunas preguntas que tienen que ver con mi experiencia en este tema. Yo tuve la suerte hace 25 años de ser alumno de Roger Fisher en mis estudios de posgrado. De manera que llevo esa misma cantidad de tiempo aplicando algunos de estos principios en la medida de mis capacidades. Y te quiero contar el tipo de cosas que suelen plantearse como obstáculos, por lo menos en nuestro medio. Yo creo que el primero tiene que ver con un elemento que tú mencionabas, que es el de la comunicación. Muchas veces hay un problema en el miedo a iniciar esa conversación, porque el hecho de iniciar la conversación es interpretado como un acto de debilidad. Entonces, la pregunta es, ¿quién hace la primera llamada? ¿Y por qué hace la primera llamada? ¿Y cuánto pierden hacer la primera llamada? Suele plantearse como un primer obstáculo. No, uno plantea, ¿negociamos? No es el momento de negociar. Y muchas veces uno observa que hay un espacio de distribución, pero que no se llega siquiera a plantear el problema. ¿Cómo solucionas esa primera barrera de inicio de la negociación? Bueno, es verdad, y es toda la razón. Esto es un caso típico. No voy a llamar porque entonces van a creer que nosotros estamos en una posición más débil y que entonces lo que queremos es negociar y se van a crecer. Bueno, si uno ha preparado muy bien la negociación, por eso decía, el 80%, no estoy exagerando nada, del éxito en una negociación es preparar. Cuando uno la ha preparado bien, entiende muy bien cuáles son sus intereses, entiende muy bien cuáles son los intereses de la otra parte, ha analizado perfectamente cuáles son las alternativas de las dos partes. Entonces tiene perfectamente la capacidad de iniciar el proceso de comunicación. Da igual lo que el otro pueda pensar, porque lo que está claro es que aunque el otro piense eso, tú vas a poder demostrar que la única forma que hay es negociar. Y si no, estás tan preparado para entrar en el otro proceso que al final acabarás demostrando que no tienes una posición débil, todo lo contrario. Yo creo que el hecho de iniciar la comunicación lo que nos permite siempre es evitar algo peor. Es cierto que nos atrapa el orgullo, a veces nos atrapa el miedo a perder, nos atrapan todas las emociones. Pero cuando uno es un buen profesional, insisto, y ha preparado muy bien las cosas, claramente no tiene ningún problema en iniciar el proceso, porque sabe muy bien, primero, dónde se mete y segundo, tiene capacidad de demostrarle al otro que probablemente si no entra en ese proceso tendrá consecuencias que para él no sean muy agradables, ¿no?
que hay una pregunta. Juan, yo te tengo antes de eso una pregunta también vinculada a lo que te planteaba Julián. Yo te he escuchado en otras oportunidades al hablar de esto, que existe lo que tú llamas una cultura negociadora, ¿verdad? ¿Tú crees, además de explicarnos un poco qué entiendes tú por eso, tú crees que los abogados, en tu experiencia, que yo sé que la tienes también, ¿tenemos una cultura negociadora? No, al menos mi experiencia es mucho mayor en España, lógicamente, que en Chile, pero no. No por una razón, porque en general, al menos en los grandes despachos españoles, lo consideran un fracaso. Un abogado tiene, como si no llegase a ese litigio, es como si hubiera fracasado. Lógicamente esto es algo cultural, es algo que se transmite de las diversas generaciones que van entrando en un despacho profesional. Y ahí es donde tenemos que cambiar. Hay que cambiar hacia una cultura negociadora. Claro, Peter Drucker decía una frase maravillosa, ¿no? Decía, la cultura se come a la estrategia para desayunar. Y es verdad. Si tú quieres que eso esté dentro de tu despacho, de tu empresa, de tus colaboradores, y quieres que la negociación sea una de las herramientas importantes que utilicen, si ellos no creen en la negociación, por mucha estrategia que sigas en eso, la negociación va a acabar comida por esa falta de cultura, ¿no? A un expresidente de IBM, a Lou Gerstner, le oí un día decir la mejor definición de cultura que yo he oído, ¿no? A él le preguntaron cómo después de muchos años había conseguido sacar a IBM de la bancarrota y llevarla a ser el número 1. Y dijo, mire, porque yo cometí un error. Yo sabía que tenía que tener mucha relación con el vicepresidente de Recursos Humanos porque había que hacer muchos cambios en Recursos Humanos. Entonces, él hablaba mucho conmigo y de vez en cuando, a 3 o 4 meses, me sacaba el tema de la cultura. Y yo decía, qué pesado con el tema de la cultura. Porque yo pensé que la cultura era parte del juego y me equivoqué. La cultura no es parte del juego, la cultura es el juego. Porque como uno no cambie la cultura de una organización, la organización no va a cambiar. Y entonces le preguntaron qué era la cultura. Y él respondió algo muy interesante. Dice, la cultura es lo que la gente hace cuando nadie les ve. Es decir, está tan integrado en nuestra forma de actuar, de ser, que es algo que vamos a utilizar naturalmente. Si no consigo eso, la cultura negociadora no estará. ¿Quiere decir eso que la cultura negociadora tiene que estar por encima de cualquier cosa? No. Quiere decir que la cultura negociadora tiene la misma importancia que cualquier otro valor. Por encima de todos está representar de la mejor manera posible a nuestros clientes, pero debajo hay otras culturas que también lo dicen. Ojo, no hay una sola herramienta para representar mejor a nuestros clientes, no hay una sola herramienta para cambiar los conflictos en nuestra organización. Hay una serie de herramientas que son tan valiosas que no podemos olvidarlas, ¿no? Entonces, si las personas que están al frente de un despacho, de una asesoría jurídica, de una empresa, no dan el ejemplo, no se ponen ellos como ejemplo de decir, oye, espera, vamos a analizar si podemos negociar, si merece la pena negociar o no, lo que no generarán en el resto es eso, y acabaremos siempre por el mismo camino. Y cuando uno solo tiene un camino para resolver las cosas, lo que hace es cercenarse absolutamente la posibilidad de ganar. Y por lo tanto, el que va a salir perjudicado es uno mismo. Juan, pero eso tiene que ver, me da la impresión con el rol que cumplen los abogados, ¿no? Porque en la medida en que la mirada está puesta en defender los intereses del propio cliente, cuesta ponerse en los zapatos de la contraparte para ver los intereses del otro. Entonces, eso es lo que probablemente está en el inicio de la negociación como problema. ¿Qué piensas tú de eso? Yo veo muy a menudo que el problema está o se juega también en cuestiones formales. ¿Dónde hacemos la primera reunión? ¿Viene a mi oficina o yo voy a la suya? ¿O en qué medida el que yo me ponga a conversar significa que van a interpretar que estoy reconociendo responsabilidad? Me pasa a menudo, por ejemplo, empresas que tienen problemas de accidentes laborales. Y que la primera reacción o el primer consejo que les da el abogado es no te acerques a la familia, porque si te acercas a la familia
van a asumir que hay responsabilidad. Pasa también en los casos de negligencia médica. Y muchas veces uno observa que el hecho de no haberse acercado está en la base, en lo que detonó el conflicto finalmente. ¿Qué nos puedes contar de eso? A ver, efectivamente, es que estamos muy acostumbrados a una cultura de negociación basada en las tácticas, que es policía bueno, policía malo, tú no seas nunca el primero en hablar, todas esas cosas que en realidad, cuando uno utiliza bien, por ejemplo, un modelo como el de Harvard, no sirven absolutamente para nada, porque todo esto está por encima de esas tácticas. Entonces, lo primero que tenemos es que desaprender. Hay que desaprender las fórmulas que nos han hecho seguir mucho tiempo como si son verdades absolutas. No es verdad. Hagamos lo que decía Popper, ¿no? Falsemos. Digamos, a ver, ¿esto sirve para algo o no? Porque como tú muy bien dices, muchas veces, y eso lo he visto yo en conflictos en empresas familiares en donde he tenido que mediar muchas veces, el problema justo era que no has reconocido en un momento determinado el hecho de me voy a acercar para que, bueno, vea que no estoy en una posición de intentar hundirle, de vengarme, ¿no? Que estoy intentando comunicarme con él y resolver el problema. El simple hecho de poder acercarte a esas personas, como dices tú en un accidente laboral, de darles cariño, de demostrarles cercanía, de decirles vamos a intentar resolver el problema de la mejor forma posible, probablemente lo que hace, eso es lo que yo antes llamaba reconocimiento, es decir, eres tan importante para mí, es tan importante que resolvamos este problema que aquí me tienes. Eso no solamente no va en contra nuestro, sino que va a favor nuestro, porque lo que haremos es acercar a la otra parte hacia nosotros. Y cuando la otra parte le preguntas y le escuchas, lo que hace es que incrementa inmediatamente el nivel de reconocimiento que tienes. Nadie a quien no le importes mucho te escucha atentamente. Una de las demostraciones de que a alguien le importas muchísimo es cuando esa persona te pregunta y te escucha de verdad. Y automáticamente cuando eso se produce, el nivel de confianza aumenta exponencialmente. Y cuando el nivel de confianza aumenta exponencialmente, la información fluye. Y cuando la información fluye, lo que ocurre es que empiezo a entender dónde está la solución y qué es lo que puedo hacer. Es decir, absolutamente en contra de lo que las tácticas habituales dicen. Por lo tanto, desaprendamos. Es decir, falsemos, digamos, a ver, esto es verdad. ¿Es verdad lo que no vayas, no te acerques? ¿O es una tontería que llevamos diciendo 20 años y que no está justificado por nada? Y segundo, estamos entre seres humanos, acordémonos de este tipo de cosas, porque aunque parezcan muy simples, no lo son, son extraordinariamente poderosas. Y al final, lo que demuestro al otro es, no vengo aquí a ver si te hago la jugada, a ver si te quito una parte, no, estoy aquí para resolverlo. A lo mejor podemos, a lo mejor no podemos. A lo mejor tenemos que acabar yendo a un juicio, pues a lo mejor tenemos que acabar, pero démonos la oportunidad de entendernos, de sentarnos, de dialogar y luego cada uno que decida lo que quiera. Esa es mi recomendación. Juan, tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Estupendo. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué opinión te merece mostrar las cartas para de esa manera causar impacto en la contraria y preparar el terreno de una negociación, pensando en el contexto ya de un juicio, ¿verdad? De estar dentro del proceso judicial. A ver, es como todo. La negociación no es una ciencia exacta. Bueno, afortunadamente no es una ciencia exacta, porque si lo fuera perdería todo el encanto, ¿no? Porque sabríamos exactamente qué hacer, cómo hacer en cada instante y en cada momento. La negociación depende mucho del contexto, depende mucho de la situación exacta en la que se esté viviendo, depende de muchas cosas. Por lo tanto, muchas veces esas decisiones no se puede decir tómalas en este momento o en otra, porque depende de cada situación. Ahora bien, el problema de mostrar las cartas para decir, ojito, que estoy aquí, bueno, se puede hacer. Yo, si quiero negociar, si quiero intentar negociar, claro que puedo decir, a ver, vamos a ver. Yo comprendo que lo que tú quieres es esto y lo que yo quiero es esto. Vamos a ver cuáles son nuestras alternativas. Vamos a analizar. Y entonces muchas veces, como la otra parte de ese concepto no lo entiende bien, lo que tú como buen negociador, como buen mediador puedes hacer es ayudar a ese proceso. Ayudar a reflexionar conjuntamente. Esto es muy importante. La reflexión conjunta en una negociación es una de las herramientas más poderosas que hay. La cooperación, insisto, negociar es un juego estrictamente cooperativo. Lo que tenemos que hacer es intentar pensar con el otro,
Porque en la medida en que pueda pensar con el otro, en la medida en que sea capaz de llevarle un proceso de comunicación real, en donde me escuchas, te escucho, te planteo, observamos qué puede pasar, qué no puede pasar, haremos un campo de juego común. Es decir, lo mismo que cuando se juega al fútbol, es muy divertido, pero tiene unos límites. Porque claro, si no hubiera límites, el fútbol se convertiría en la cosa más aburrida del mundo. Marquemos el campo de juego. Mira, si nos salimos de aquí va a pasarnos esto, si nos salimos de aquí nos va a pasar esto, tú quieres conseguir esto, yo quiero conseguir esto, vamos a ver dentro de este terreno de juego qué podemos conseguir. En eso, claro que hay que mostrar las cartas. Ahora, no seamos ingenuos. No mostremos las cartas si la otra parte no nos ha dado muestras de que podemos confiar en él. Porque es verdad que hay mucha gente dispuesta a engañarnos en cualquier momento. Por eso es muy importante, antes de nada, conseguir ver la credibilidad que tiene el otro, la confianza que puedo tener en el otro. Claro, si la relación con la otra parte, por eso decía que la relación entre las partes es muy amplia, es de muchos años, le conozco, sé quién es, bueno, pues tendré más posibilidad de confianza. Ahora, Robert Axelrod, que es un matemático maravilloso, claro, dice, claro, si la confianza solo puedo asumirla con personas a las que conozco mucho, solamente podría negociar con personas a las que conozco mucho, no. Hay un tema que es maravilloso en una demostración matemática preciosa que él hace, pero que hoy no nos da tiempo, que él, que es un matemático, lo dice de una forma bastante poética, le llama la sombra del futuro. Es decir, la confianza va a aumentar en la medida en que tú le demuestres al otro que su futuro y el mío están unidos. Es decir, que las decisiones que tomemos ahora no solamente van a afectar a mi futuro, van a afectar a su futuro. Que depende de lo que hagamos, su futuro y el mío pueden ser mejores o pueden ser peores. Que no es si tú te hundes, esto pasa en las empresas familiares, voy a por ti, eres el peor de todos y al final acaban sin la empresa, arruinados y hechos polvo. Dices, espérate, pero si es que tu futuro y el mío estaban unidos. Cuando yo le demuestro a la otra parte que su futuro y el mío están unidos y que es mejor seguir por el camino de ayudarnos, eso hace que mostremos las cartas y que nos pongamos en marcha mucho más fácilmente. Juan, hay un par de preguntas en el chat que me parece que se van uniendo, pero la más importante tiene que ver con, creo yo, en relación con lo que tú has dicho, con el rol de la emoción, porque el modelo parece que está fundado en dos partes racionales que son capaces de sentarse a conversar sobre sus intereses. Nos pregunta Jorge Bravo, ¿qué pasa cuando eso no ocurre? ¿Cómo cuando la emoción está controlando la negociación? ¿Tienes algún consejo que puedas dar para salir de ese impasse? Es una pregunta buenísima, porque esa es la gran pregunta. Yo creo que ese es uno de los grandes temas. Yo la crítica que siempre le he hecho y que discutí muchas veces además con Fisher y incluso con Patton, ¿no? Del modelo de negociación del Harvard es su exceso de racionalidad y su dejar al lado las emociones. Y los latinos sabemos, especialmente los latinos, sabemos muy bien que las emociones son probablemente la parte más importante de cualquier relación. Y esto consiste en construir una relación. Entonces, el tema está precisamente en no consentir que las emociones nos atrapen. Eso es interesantísimo porque incluso neurológicamente se puede explicar muy bien por qué ocurre eso. Hay un catedrático de Historia Económica, les recomiendo un libro maravilloso que se llama Carlo Maria Cipolla, que escribe un libro que se llama Allegro ma non troppo. Y en ese libro hay un ensayo que se llama Las leyes de la estupidez humana. Un prodigio. De verdad, léanlo porque es maravilloso. Y él dice que las leyes fundamentales de la estupidez humana son las siguientes. La primera ley dice, por ejemplo, uno siempre infravalora el número de estúpidos que le rodean a lo largo de la vida. Yo creo que es una verdad universal, pero en fin. Pero ¿a qué llama estúpido? ¿Qué es la estupidez? La estupidez es aquel comportamiento que tenemos que lo que hace es que yo me hago daño solo por el hecho de hacer daño al otro. Esto, cuando las emociones atrapan un conflicto, caemos en la estupidez. Es decir, lo único que pretendo es hacerle daño al otro. Si yo también me hago daño, me da igual. Pero esto ocurre. Por lo tanto, un buen negociador, por eso decía, se basa en los hechos. Si caemos en las opiniones, si caemos en las creencias, ¿qué ocurre? Se desbarata todo. El ejemplo de los israelíes
con los palestinos, con los árabes en general, nos da un ejemplo clarísimo. ¿Cuál es este conflicto en estos momentos? ¿Es un conflicto racional? No, es un conflicto estrictamente emocional, en donde ya somos incapaces de ver más allá de nuestras propias narices. Esto es llevado al extremo, pero en muchas ocasiones en el campo profesional nos pasa igual. Es ya cómo destruyo al otro. En un divorcio, insisto, porque es un caso muy claro, esto se ve perfectamente. Ya no me da igual si me quedo, pero el caso es hundir al otro. No, espera. Un buen negociador se basa en los hechos. Un buen negociador intenta siempre llevar el tema a los hechos, porque eso no es discutible. Luego ya veremos, luego iremos analizando por qué se han producido esos hechos, vale. Pero lo primero que tenemos que hacer es estar de acuerdo en los hechos. Cuando los hechos dominan la discusión, es muy difícil que las emociones entren, porque un hecho es indiscutible. Si llueve, llueve, si no llueve, no llueve. Si has llegado 2 meses tarde, 1 hora, eso no es discutible. Ya veremos por qué. Pero centrémonos en qué ha ocurrido. Cuando estemos todos de acuerdo, efectivamente, esto es lo que ha ocurrido, entonces entremos. Eso parará. No del todo parará las emociones. Ahora bien, este es el drama. El drama es que sujetar las emociones humanas es muy difícil. ¿Cuál es la mejor regla? La mejor regla es que todo negociador tiene que formarse en comportamiento humano. Todo negociador tiene que saber en qué se basa la conducta humana, qué buscamos, qué nos impide ser racionales, cómo podemos hacer que la otra persona vuelva. Si no somos expertos en comportamiento humano, no podemos ser expertos en negociación. Juan, tenemos varias preguntas más, pero cada vez menos tiempo. Así que vamos a ir con la última, en que voy a tratar de resumir, de conjugar 2 preguntas distintas que me parecen bien interesantes, porque meten en el juego a un tercero del que no hemos hablado mucho aún, al juez, ¿verdad? Y estas 2 preguntas que están vinculadas con ese tercero son las siguientes. ¿Cómo destrabar el proceso de negociación cuando interviene un tercero, el juez, quien no entiende los intereses de las partes y plantea términos de acuerdo que ahuyentan a una de las partes, fortaleciendo la posición de otro? ¿Qué se hace en ese caso? Sería una negociación tripartita, esa es la pregunta. Y eso vinculado también con otra cosa, Juan, con la pregunta siguiente, que está vinculada con el juez, pero con esta idea también de las creencias. ¿Qué se hace con este juez cuando además tiene estereotipos preconcebidos? ¿Verdad? Se pone un ejemplo en materia de familia, que cuando se asume, por ejemplo, que el mejor cuidador de un hijo es la madre, ¿cierto? Dejando con menos posibilidades inmediatamente al padre. ¿Qué te parece? A ver, empezando por lo primero. Toda negociación multiparte, hay muchísimo que hablar de este tema, pero toda negociación multiparte, si yo tuviera que dar un consejo muy resumido, habría más cosas, insisto, es no hacerlo nunca a 3 bandas. Hay que buscar un aliado. Es decir, si el juez es el que intenta, las otras 2 partes tienen que llevar al juez algo común, porque esa es la mejor forma de destrabarlo. A veces se puede, a veces no se puede, pero en las negociaciones multiparte no puedes jugar con todos los negociadores. La mejor recomendación es busca alianzas entre las partes que hagan que eso te permita negociar más fácilmente con el resto, porque ve que, bueno, en esa alianza es muy difícil luchar contra ella o no tendría sentido luchar contra ella. Insisto que habría muchísimo más que hablar. Hay un caso de negociación precisamente desarrollado por la gente de negociación de Harvard extraordinariamente bonito sobre estas cosas, y ahí se demuestra claramente cómo las alianzas con las otras partes se pueden dar mucho beneficio. En cuanto a las creencias, mira, yo tuve la enorme suerte de tener conversaciones muy largas con Shlomo Ben-Ami. Shlomo Ben-Ami fue primero embajador de Israel en España y después ministro de Asuntos Exteriores y ministro del Interior en el gobierno laborista israelí. Tiene probablemente el libro sobre ese conflicto, yo creo que de las cosas más objetivas que hay. Por si quieren leerlo, es muy difícil de encontrar porque está agotado. Se llama Heridas de paz, cicatrices de guerra. Y él me decía, mira Juan, en el momento en que entran las creencias ya no hay posibilidad de negociar. Es prácticamente imposible. Me contaba un caso muy claro. Él ha participado en muchas negociaciones en ese mundo y me decía, una de las cosas que es más difícil de destrabar es el monte del templo, donde está el muro de las lamentaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué?
Bueno, pues porque la cultura musulmana piensa que en la cima de ese monte el profeta Muhammad, es decir, Mahoma, subió al cielo a lomos de un burro alado. Y los ultraortodoxos judíos dicen que ahí hubo un templo judío y que por lo tanto si pisa un musulmán está profanando un sitio sagrado. Y él me decía, ¿te puedes imaginar que el burro no existió? Pero es que el templo tampoco existió, porque hemos hecho todos los estudios y no está. Pero ¿quién es capaz de destrabar eso? Es imposible. Es una creencia. Por lo tanto, las creencias, en el momento en que se meten dentro de una negociación, destrozan todo, porque entra lo irracional. Si encima la creencia es algo fundamental para tu vida, es algo fundamental para la base en la que te desarrollas y convives, ahí no tenemos hoy por hoy ninguna solución. Por eso vuelvo a los hechos. Las creencias, respétalas, perfecto. Las opiniones, bueno, ya las veremos después. Céntrate hasta el máximo en definir perfectamente los hechos y que todo el mundo esté de acuerdo en que esos son los hechos. Porque cada vez que se te vaya la parte emocional, cada vez que nos vayamos a la creencia, hay que regresar a los hechos. Porque ahí está el nudo que tenemos que deshacer y el nudo que nos va a permitir conseguir negociar. Este es el drama de las negociaciones, insisto. Esto no es matemáticas, no es física, no es una ciencia exacta. Y por lo tanto, un gran negociador se basa mucho en su experiencia, se basa mucho en situaciones similares, ve muy bien qué es lo que puede perder e intenta hasta el máximo conseguir la mejor solución para todos. A veces se puede, muchas. A veces no se puede. A veces no se puede, incluso a sabiendas de que era la mejor solución para todos. Y acabamos, desgraciadamente, pues en una guerra, en la destrucción de una familia, en muchas cosas. Pero, desgraciadamente, el ser humano es así. A veces es profundamente irracional. Lamentablemente estamos en la hora, tenemos que irnos despidiendo de nuestros invitados e invitadas. Juan, ha sido un honor para nosotros como estudio profesional haber podido contar contigo en esta alianza con la Academia Nacional de Litigación. Quiero solamente agradecerles a ustedes y también a todos quienes participaron de esta sesión y dejarle la palabra a Felipe para que nos cuente algo de cómo profundizar en estas líneas y luego dejar la palabra final a Juan para que se pueda despedir. Gracias, Julián. Efectivamente, yo veo que de hecho quedaron algunas preguntas sin contestar, así que a todos los que les interese seguir profundizando en esto y tener además más herramientas para aplicar todo esto en ámbitos de negociación concretos, que puedan participar en el curso de Juan sobre negociación que comenzamos en la Academia Nacional de Litigación el 21 de agosto. Pueden encontrar toda la información en nuestra página web, que es anl.cl. Así que quedan todos, por supuesto, muy invitados y encantado, Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, por favor, el honor ha sido mío. Agradeceros a vosotros muchísimo, a todos los asistentes, y espero por lo menos que haya servido para poder reflexionar, que es lo más importante. Muchísimas gracias, un placer y hasta siempre. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias, adiós a todos. Muchas gracias a todos, muy amable.